Listo, entonces, bueno, buenos días a todos otra vez. Espero que estén muy bien. Y vamos a continuar entonces con este estudio de los arreglos. Entonces les pido por favor que entren al repositorio, como siempre. Ya se supone que, digamos, lo deben hacer por defecto cuando vienen para la clase. Entrar al repositorio y hacer un git pull. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a hacer eso. Entonces, yo entro al repositorio. Obviamente no me está funcionando. En un momentico. Por ahí vi un mensaje en el chat. Es que descubrí que por alguna razón no funciona el botón de borrar. Entonces, eso no tiene sentido. Antes había funcionado y ahora no. Voy a mirar aquí que alguien escribió algo. Entonces dice, me sale esto después de hacer git pull y no trae la carpeta de hoy. ¿Eso qué quiere decir? ¿Alguien? O sea, profe, yo hice Git pull y digamos al inicio hace como que lo que siempre hace cuando hace Git pull, que es como que sí trae las cosas, pero después le hago ls y no, o sea, no está como o sea, no está la carpeta ese 2021 1126. No, yo sé cuál es este error, sino que quiero saber es si alguien más sabe qué pasó acá. Ahí lo dice git, ¿no? Lo que pasa es que tú modificaste códigos eh, anteriormente. Digamos que la clase pasada tú hiciste un git pull y modificaste esos códigos que teníamos en este repositorio, no dentro de tu repositorio, sino acá, que este no es tuyo, digamos. Y entonces tú en este momento tienes unos cambios que no has enviado al repositorio remoto, pero este no es tuyo, este es mío. Entonces tú no puedes hacer esos cambios. Entonces él te está diciendo, mire, cuando usted está trayendo esos cambios, entonces tiene que traer esas cosas acá. ¿Qué significa el menos R, Ángel David? ¿Qué significa poner el menos R? Porque aquí lo que está diciendo es que él cambió el código newDelete.cpp, cambió el primitive arrays stack.cpp. Y en el repositorio remoto hay unos cambios que yo envié al final de la clase, unas actualizaciones. Y entonces uno lo que tiene que hacer normalmente es, como dice Git, o guardar esos cambios si uno los quiere guardar para futuro, o básicamente como restaurar esos archivos, o usar un Git stash, también como dice ahí el Git y como dice Juan Camilo, que es para guardar esos cambios como en un espacio temporal y yo poder entonces traer lo demás sin ningún problema. Entonces ahí tú tienes que escoger. Básicamente hay dos opciones, hacer el git checkout de esos dos archivos para sacar su versión original que está en el repositorio y olvidar lo que tú hiciste, pero si los quieres guardar, hacer un git stash. ¿Listo? Entonces esto ocurre porque tú hiciste cambios que no fueron enviados al remoto y este remoto, cuando tú estás haciendo el git pull, trae algunos cambios nuevos sobre estos mismos archivos. Entonces tú tienes que resolver ese problema antes. En git, tú primero traes cambios y luego si haces los tuyos y los puedes enviar, porque si no habrían demasiados conflictos remotos. ¿Listo? Entonces, Juan Camilo, ¿cómo sería el Git Stash? Simplemente tiene que escribir Git Stash y listo. Entonces intenta, pues Esteban, con Git Stash esos cambios quedan guardados en un stash y luego ya pues sí puedes hacer el Git Pull, porque lo que hizo ese Git Stash fue coger esos cambios, guardarlos de forma temporal en un stash y te deja los archivos en la versión original. Entonces así puedes hacer el Git Pull. ¿Listo? Pero lo que yo quiera es que entendieras qué fue lo que pasó, cuál es el origen del problema. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Profe, pues sí, pero entonces ¿cómo, o sea, cómo debo trabajar? O sea, cuando es así, Pues unos idealmente archivos lo que que están yo ahí. haría, lo que yo haría en el caso de ustedes, idealmente sería simplemente hacer un git pull e inmediatamente copiar esos archivos nuevos dentro de mi propio repositorio que está en otra carpeta. Si ustedes digamos que el repositorio de prueba, más bien el repositorio de la clase, el que yo subo los códigos, pues es un repositorio que es como de solo lectura, ¿sí? Entonces tú es como mover, siempre copiar esas carpetas dentro de tu propio repositorio, pero nunca modificar cosas dentro del repositorio de la clase, porque entonces vas a tener este tipo de problemas. Pero pues con Git Stash puedes ir cambiando esos, puedes ir guardando esos cambios que tú hiciste y se mantiene sin ningún problema ahí. Ok, ok. Voy a hacer una última prueba a ver si puedo arreglar el problema del teclado en la aplicación esta, eh, mientras haces el Git Stash. 2 minutos y si no, pues cambio de forma. Listo. Mil disculpas por la demora. Me tocó instalar otra aplicación básicamente para que esto funcionara. Entonces, ahora sí, vamos a ver si ahora sí funciona. Yo creo que eso fue tiempo suficiente también para que Juan Camilo era, no, era otra persona, pudiera arreglar el problema, pues Esteban.
Entonces, ahora sí, No, sí, lo ¿me hice hace confirma? rato ya. Señor, Sí, sí, lo hice ya hace rato. listo, muchas gracias. Bueno, disculpe, por favor. Entremos entonces, 2021. Ya saben que esto le quito yo el sonido, es porque cuando subo esos videos a YouTube yo le quito sus pausas largas, entonces ahí no se va a notar toda la demora que hubo para el día de hoy. Ya hice el git pull y entonces aquí hay una parte que dice una carpeta para el día de hoy, ¿cierto? Vamos a entrar ahí y lo que quiero que hagamos hoy, que entendamos hoy es, digamos que cómo hacemos nosotros para representar matrices bidimensionales. Y para hacer esa representación bidimensional, ustedes se van a dar cuenta que la forma que uno tiene que entender que en el computador no existen los arreglos bidimensionales o tridimensionales para ponerlos en la memoria. La memoria es completamente lineal y por lo tanto uno tiene que entender cómo se está organizando los datos en la memoria porque de esa manera es que uno puede saber si está accediendo de forma eficiente o no, pues a esa memoria. Entonces, es súper clave que hagamos eso. Y antes de entrar a cómo hacer códigos, quiero que veamos precisamente cómo es que se hace, qué es lo que queremos hacer el de. Entonces, hay unas figuritas ahí. Yo voy a abrir esta, que es de openarray.png. Y esta es la figurita que les quiero mostrar hoy. Vamos a ver si puedo agrandar esta cosa. Entonces, acá, esto es lo que queremos representar nosotros hoy. Es un arreglo bidimensional como una matriz, básicamente. Y cuando ustedes tienen una matriz, lo que normalmente uno tiene en cuenta es que tiene como dos índices. A uno siempre le representan matemáticamente una matriz, pues con dos índices. Y esos dos índices que nosotros tenemos acá, entonces van a ser unos para manejar las filas, otros para manejar las columnas. Normalmente el primer elemento, el primer índice que nosotros vamos a manejar va a ser para las filas y el segundo elemento va a ser para las columnas. Entonces aquí tenemos una matriz rectangular de m por n y los índices que nosotros trabajaríamos en este caso, pues serían de este tamaño. ¿Será que yo aquí puedo hacer un zoom? Listo. Qué cosas. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que en este caso, siempre ustedes van a manejar, digamos, los índices empezando desde cero y terminando pues en m-1 o en n-1. Aquí, por ejemplo, tenemos tres filas y cuatro columnas. Entonces los índices para las filas van a estar entre cero y 2, inclusive, o entre cero y 3, excluyendo el 3, y entre cero y 3 en las columnas, inclusive, o entre cero y 4, excluyendo el 4. Eso es lo más importante y lo primero que quiero que quede resaltado acá. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo queda esto si la memoria es unidimensional? ¿Cómo queda esto realmente guardado en la memoria RAM? Sí, esa es la parte como importante. ¿Cómo se organiza esta cosa en la memoria RAM? Entonces hay como dos opciones. Una opción que se puede seguir y en ciertos lenguajes se sigue es que primero se coloca esta columna, perdón, esta fila, se coloca en la memoria RAM, primero esta, luego, vamos a ponerlo en diferentes colores, luego se coloca esta que tenemos acá pegada a la derecha. Entonces este número 1.0 aparece acá, el 1,0 aparece acá y los demás hacia la derecha. Y luego se coloca la última fila a la derecha. Entonces, el vecino de 0,3 en la memoria RAM va a ser 1,0. ¿Listo? Esos van a ser vecinos. A la derecha de 0,3 va a aparecer el 1,0 en la memoria RAM. Y lo mismo va a pasar con 1,3. A la derecha de 1,3 va a aparecer 2,0. Esa es una primera forma en la que se pueden organizar esos elementos de forma unidimensional. Hay otra forma en la que se pueden organizar estos elementos. Esta que acabo de nombrar se llama row major. Digamos que es porque primero estamos haciendo a nivel de filas. Y la que vamos a mirar ahora se llama column major, que es que primero se pone esta columna, así, en esta forma. Entonces va aumentando en esta dirección. Este es el vecino hacia arriba, vecino hacia arriba. Y el que queda de vecino de 2,0 pues va a ser 0,1. Entonces luego se pone esta columna,
luego se pone esta columna, ¿sí? Obviamente, si ustedes se lo quieren imaginar completo, pues es como si las columnas estuvieran rotando a 90 grados para quedar horizontales y vamos colocando los elementos de esa manera. Esta forma de organizarlo se llama column major y esta forma se utiliza, por ejemplo, en lenguajes como Fortran y algunos otros lenguajes de programación. No podría decir en este momento, no estoy seguro si MATLAB también lo hace así, pero también sucede. Depende, digamos que esto no importa, esto da igual cómo se organicen, da igual realmente en la memoria para tener la representación se va a consumir la misma memoria y toda la cosa, pero para nosotros como programadores sí es importante tener en cuenta esa diferencia. En C o en C++ se hace como column major, ¿listo? Entonces en C o C++, perdón, siempre me confundo, es en row major. ¿Listo? Esto no lo pueden olvidar ustedes, ya vamos a ver por qué. Y esto quiere decir que en la memoria entonces primero va esta primera fila y luego la fila que está encima se traslada y se pone aquí al lado y va esto aumentando pues hacia la derecha. Entonces, esto es clave porque eso quiere decir lo siguiente, que esta es como la parte más fundamental. Si ustedes desean acceder de forma eficiente a estos arreglos, digamos que arrancando desde 0,0, lo ideal es que ustedes pasen al de la derecha y después al de la derecha y después al de la derecha y después de este pasan acá y después acá y después acá y después acá. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque eso quiere decir que ustedes en el computador están accediendo, digamos, el computador finalmente tiene una memoria RAM que es así. Listo, digamos que va hacia la derecha. Ustedes están accediendo en las casillitas de forma ordenada. Cuando están accediendo así, como lo estoy mostrando, primero el primer elemento, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el vecino que está a la derecha, entonces este y este y este y este. Y esto tiene unas ventajas fundamentales en el desempeño de nuestro computador. Si ustedes lo hacen así, de esta forma, teniendo en cuenta cómo se organizó la matriz, este programa puede ser muy rápido. Pero si ustedes cometen el error de acceder de esta manera, lo que está sucediendo en la memoria RAM es que ustedes estaban en el primer elemento, en este, y luego pegaron un brinco, son cuatro, ¿no? Luego pegaron un brinco y se pasaron acá, luego pegaron un brinco y se pasaron acá, luego pegaron otro brinco y se pasaron acá, luego pegaron otro brinco y se pasaron acá, y están saltando en la memoria RAM y la están recorriendo de una forma que no es uniforme. Y esto tiene implicaciones en el desempeño de su computador. Si ustedes hacen una matriz suficientemente grande, cuando ustedes se mueven en esta dirección en C o C++, ustedes pueden tener un código que puede demorar hasta 1000 veces más que cuando se mueven en esta dirección, aunque estén ejecutando exactamente las mismas instrucciones. Por esa razón, les estoy insistiendo en que debemos tener en cuenta cómo se organizan las matrices en el computador y por lo tanto cómo podemos nosotros acceder de manera eficiente a esas matrices. ¿Listo? Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Dónde se puede mirar lo que uno queda guardado con el git stash? Con el mismo comando git stash le puedes preguntar. Y José Esteban Beleño dice el 9, pero no tengo ni idea de a qué se... ¿Quieres especificar más esa pregunta? Por favor. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta acá, en el chat anónimo. Ah, sí. ¿Por qué la fila cero no sería la de más arriba? Hay una pregunta ahí. Entonces, ¿por qué la fila cero no sería la de más arriba? Porque yo lo organicé de esta manera. O sea, es que depende de cómo tú lo pintes. Y como yo inicié aquí el 0,0 en esta parte de la izquierda, entonces, pues en esta representación está la primera fila. Porque recuerda que finalmente los arreglos son bloques de memoria y tú necesitas saber dónde arrancas. Pero pues si yo hubiera pintado esto de otra forma tradicional, empezando el 0,0 acá, pues entonces iré hacia abajo, ¿sí me entiendes? Pero simplemente la forma que lo representé. ¿Listo? ¿Algún otro? Bueno, aquí no hay más preguntas. Entonces, en resumen, C y C++ guardan los arreglos en forma row major y por esa razón uno debe variar más rápidamente. Si yo, digamos, al final voy a decir que voy a utilizar dos índices para mi arreglo, entonces si yo digo, por ejemplo, que I va a estar con las filas y J va a estar con las columnas, si yo estoy diciendo eso, entonces el que tiene que variar más rápido dentro de los bucles que yo utilizo, pues va a ser el J. Porque miren que cuando yo fijo un I, esto es I igual 0, cuando yo hago esto, entonces J cambia, cambia, cambia y cambia.
Entonces está variando más rápido el J. Por lo tanto, si yo tengo, digamos, un acceso a mi matriz, idealmente yo debería hacer un for para el I y adentro de ese for un for para el J. Y entonces modificar mi matriz en la forma que yo quiera. Esta es la manera más eficiente que ustedes pueden hacer, digamos, en este concepto general para acceder a la memoria RAM en esos arreglos bidimensionales. ¿Está bien? Eso es como lo más eficiente posible. ¿Listo? Entonces, si ustedes en cambio lo que hacen es poner primero el J aquí afuera y luego el I aquí adentro, lo que están haciendo es moverse en esta dirección. Probablemente, o sea, los resultados matemáticamente, o más bien computacionalmente, los resultados van a ser los mismos. Si están simplemente llenando la matriz o haciendo cosas así, pues van a ser los mismos, pero el acceso en la memoria está siendo mucho menos eficiente en esta segunda forma que en la primera. Entonces, siempre concentrarse en que el índice que más varía tiene que estar más adentro dentro de sus for. Y ese es como el concepto más fundamental que hay acá. Entonces, antes de seguir, ¿ninguna? Bueno, entonces esto es lo primero. Ahora bien, como les estaba diciendo, ¿cómo es que se arreglan entonces se distribuyen estos arreglos en memoria? Entonces ahora sí lo vamos a entender mejor, ya después de haber hecho esta discusión. Entonces aquí hay otra figurita que se llama 2D Array Memory. Ahí. Entonces ahora pues me toca ir a View y hacerle Fit horizontal. Listo. Entonces aquí lo que les estoy mostrando es cómo este arreglo que tenemos acá nosotros, cómo este arreglo bidimensional se está organizando en la memoria RAM unidimensionalmente, ¿sí? Entonces fue lo que acabamos de decir. Entonces observen que se coge la primera fila, y aquí yo cometí un error, aquí no es major en esta parte, sino que es row major. Se coge, lo que hace automáticamente nuestro programa es coger esta primera fila y la pone acá, ta, 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 ta. Luego se coge la segunda fila y se pone aquí a la derecha, ta, 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 seguidita. Entonces, como ustedes pueden ver, el vecino a la derecha de 0,3 es 1,0. Y luego se coge la última fila y se pone acá. Eso quiere decir que definitivamente existe, de alguna manera, una asociación o una forma en la que yo puedo pasar de estos índices bidimensionales, que son los que están acá, a estos índices unidimensionales. Es como si yo de alguna manera pudiera decir, mis arreglos 2D se pueden ver, se pueden modelar como un arreglo 1D, o mi arreglo 1D, si yo le cambio la forma de verlo, lo puedo pensar como un arreglo 2D o 3D, ¿sí? No importa. Entonces, esto es realmente lo que está pasando en la memoria. Y la forma más eficiente y más sencilla también, en mi opinión, de manejar arreglos en la memoria es pensarlos como unidimensionales y jugar con los índices. Es decir, yo cómo podría extraer el número 5 si tuviera el 1,1. O si yo quisiera modelar el 1,1, ¿cómo puedo obtener de ahí el número 5? Por ejemplo, eso sería como el mapeo. Pero eso existe, tiene que existir porque eso es lo que hace mi computador por nosotros. ¿Listo? Y este mapeo es muy eficiente porque si ustedes se ponen a buscar en Internet cómo hacer modelación de arreglos bidimensionales, entonces les ponen a ustedes dobles punteros, por ejemplo. Dobles punteros y pedir memoria dinámica con dobles punteros, y eso es muy enredado, muy engorroso y no garantiza que estén contiguos en memoria. En cambio, si uno lo piensa como un arreglo unidimensional, te está garantizando que eso es contiguo en memoria. Como les digo, para nuestro nicho de programación, eso es muy importante, ese acceso eficiente a la memoria es supremamente importante. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta que yo les quiero que ustedes traten de pensar, traten de resolver, es cómo podríamos hacer nosotros para hacer el mapeo de 2D a 1D o de 1D a 2D. Ejemplo, si supone que ustedes conocen el número de filas o el número de columnas, si ustedes conocen eso, asuman eso. En este caso, pues el número de filas es 3 y el número de columnas es 4. Y a ustedes se les da, por ejemplo, el número, el elemento con el índice 0,2 bidimensional. ¿Cómo podrían obtener entonces el número 2 unidimensional? O si se les da el 2,1 que fueron resaltados, ¿cómo podrían obtener el número 9? Y al revés, teniendo el número 9 y conociendo el número de filas o columnas, alguna de las dos le puede servir, ¿cómo puedo obtener el 2 y cómo puedo obtener el 1? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo pasar de 2 a 1D o de 1D a 2D? Quiero que lo piensen un poco ustedes ahí, por favor. Si quieren, tomarle una foto a la figurita, igual está en los repositorios, ustedes la pueden abrir, ahí está en el repositorio.
Piénsenlo y me cuentan en un momento cómo podrían sacarlo. Entonces recuerden, si yo tengo el índice unidimensional, ¿cómo a partir de ese índice puedo sacar dos cosas? El número de la fila y la columna. O si tengo el índice bidimensional, ¿cómo puedo a partir de ese bidimensional sacar un solo número, que es este 7? O en este caso, en los dos ejemplos que tenemos acá, pues el 9. Entonces piénsenlo un momento. Voy a dejar de compartirlo. ¿Listo? ¿Se les ocurrió una manera de hacerlo? Profe, pues sería NI más J, ¿no? Para, por lo menos para pasar del, de los subíndices de IJ al número que tiene en memoria. Muy bien. O sea, tú estás diciendo que para sacar el unidimensional, que lo vamos a llamar ID, pues ahí está la solución en otra figura, ¿no? Yo espero es que ustedes lo estén pensando. Ángela ahorita dice el índice 1D sería M sub I por N más N sub I. Sí, ustedes son todos formales. Muy bien. Entonces sería I por N, donde este N es el número de columnas, más J. El número de filas no importa, ¿no? Lo que importa es el número de columnas porque es como en donde yo estoy partiendo, donde yo estoy haciendo esta partición de mi arreglo, ¿sí o no? Que es el número de columnas. Por la forma en que esto está organizado, como es row major, entonces lo que genera la partición es el número de columnas, ¿sí? Aunque sea row major. Muy bien. Entonces veamos si esto funciona realmente. Por ejemplo, acá sería 0 por, en este caso n, ¿cuánto es? N es igual a 4, ¿cierto? Entonces sería 0 por 4, ¿cierto? Más el j que es 2, entonces esto me da 2. Bien, me dio el 2. Y miremoslo acá. 2 por 4 más 1, que es 9. Entonces sí, muy bien. Entonces sí, esta es la forma en la que yo paso de 2D a 1D. A 1D. ¿Listo? Y muy bien. Entonces, si ustedes quieren simular el elemento I, J, esto es lo que quiere decir es lo siguiente. Si ustedes quieren simular el elemento I, J, que así es como se escribiría de una matriz en C, lo pueden simular simplemente escribiendo I por N más J. Esto es lo que quiere decir. Entonces, si yo estoy en un arreglo unidimensional, el elemento I, J se escribiría de esta manera. Si ven que yo lo que hago es un mapeo en los índices. Eso es lo que yo hago. Un mapeo en los índices. Entonces, sí, esto suena más bonito, parece la matriz, pero tiene unas desventajas que es cómo crear esa matriz, cómo pedir esa memoria. Entonces, realmente lo que es más útil es que nosotros hagamos esto de acá. ¿Listo? Eso es como lo más útil que podemos hacer nosotros. Entonces, muy bien. Este es el mapeo de 2D a 1D. José Esteban dice, para sacar el bidimensional será hacer la división X sobre N, el cociente será el primero y el residuo el segundo. Perfecto, excelente, muy bien. Esa sería la solución para el segundo. Para el segundo caso, voy a ponerlo un poquito más, no tanto, un poquito más grueso. Para el segundo caso, cuando quiero pasar al revés, entonces miren que teniendo esto que ustedes están viendo acá, implica varias cosas. Como, miren por ejemplo que esto está diciendo que I cabe n veces dentro del ID. O sea que si yo divido, si yo hago, más bien, si yo hago el módulo de ID con n, pues me va a salir ese el residuo. Entonces, si yo hago ese módulo, si yo les pregunto a ustedes cuánto es esto, y n más j, módulo n, recuerden que lo que nos dice esto es cuánto me sobra, cuántas veces me cabe, es la división, y cuánto me sobra es el residuo. Entonces, de aquí vamos a extraer j. ¿Ok? Entonces, así yo estoy logrando sacar el segundo índice. Es un mapeo desde la unidimensional al bidimensional. ¿Y cómo sacamos el primero? Pues el primero sería simplemente dividiendo. Si yo hago esto sería I por N más J sobre N. Esto sería I por N sobre N más J sobre N. Esto pues me da 1. Entonces me daría I más J sobre N. Pero ojo, recuerden que J siempre es máximo, máximo. Los valores de J van entre 0 y N menos 1, porque empiezan 0. Entonces en este caso, por ejemplo, J vale 0, 1, 2 y 3. Pero N vale 4. Entonces, esto sobre 4 en enteros da 0, esto sobre 4 en enteros da 0, esto sobre 4 en enteros da 0 y esto sobre 4 en enteros da 0. Entonces, este man vale 0 y por lo tanto me queda ahí. Y ese es el otro mapeo. El segundo mapeo sería, cojo mi ID y le hago módulo n y eso me da el j.
y cojo mi ID y le hago división entre n y esto me da i. Entonces aquí tengo el mapeo que va de una dimensión a dos dimensiones. Y por lo tanto, aquí ustedes pueden observar entonces que hay una correspondencia y nosotros podemos simular arreglos bidimensionales en términos de un arreglo unidimensional e inversamente, ¿sí? Este bloque de memoria, a ver, nosotros aquí tenemos m por n, m rows por n columnas, entonces el tamaño de esto es m por n o n por m, y pues obviamente es el mismo tamaño de toda esta cosa, ¿no? M por n. Pero dado un arreglo unidimensional, pues ustedes lo pueden simular como todo lo que quieran. Esto podría ser también una matriz que sería de 2. A ver, aquí tenemos dos elementos de 2 por 6, ¿cierto? Entonces estamos partiendo en pedazos de este estilo. O sea, se vuelve una cosa que es muy versátil. O puede ser un vector de 1 por 12. Lo importante es que el tamaño sea el mismo, ¿sí? Sea divisor. No puede ser un vector de 5 por 7, pues porque el tamaño no da. Pero entonces lo más importante, lo clave acá es que tenemos estos mapeos. Sí, estos mapeos son los que nos van a permitir a nosotros modelar, sobre todo el primero es el que nos va a interesar más. Vamos a poder modelar nosotros eh, nuestros arreglos bidimensionales como un arreglo unidimensional. ¿Cuál es el truco? Nada, simplemente cambiar así. Es un arreglo unidimensional, pero su índice es i por n más j, que esto implica i, j. Y eso es todo. Aquí no hay preguntas en el chat anónimo todavía. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Profe, bueno, en la fórmula esta de pasar al unidimensional, ese n no es el número de la fila. Número de columnas. Número total de columnas. Entonces, hagámoslo porque ese sí no hice el ejemplo. Yo hice el ejemplo de este de acá. Yo hice este ejemplo, ¿sí? Pero no hice el ejemplo inverso. Entonces, digamos que el ejemplo inverso es, tú tienes este 9, ¿listo? Tú tienes este 9. Entonces, tú quieres calcular este 2. Quieres a partir de este 9 calcular este 2 y este 1. Estamos pasando de una dimensión a dos dimensiones. Entonces sería 9 módulo 4 porque tienes 4 columnas y 9 sobre 4. Tienes 4 columnas. 9 módulo 4, ¿cuánto te da? 4 cabe dos veces y te sobra uno. Listo. 9 sobre 4, ¿cuánto te da? Entonces, números flotantes daría 2 puntos no sé qué, pero eso se trunca porque es un entero. Tiene que ser un entero. Entonces, esto te da 2. Y ahí te salió el 2,1. ¿Sí? Y por si acaso, acá, hagamos este otro. Para el 2. Entonces esto sería, tenemos un índice unidimensional 2. 2 módulo 4 y 2 sobre 4. 2 módulo 4 te queda que cabe 0 veces y te sobra 2, entonces esto te da 2. Y 2 dividido entre 4 te da 0,5, que en entero se trunca 0. Entonces, sí, ya queda más claro. ¿Estamos de acuerdo? Es que era la otra, profe. O sea, la que va de 2D a 1D, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, hagámosla. ¿Cuál es tu pregunta otra vez? Que, o sea, la fórmula está arriba y tiene una n. Es una N, sí, es con N, el número de columnas, ¿listo? Entonces, hagámosle. Se supone que estamos partiendo del 2D y vamos a pasar al 1D, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice esta Sí. cosa es que el ID unidimensional va a ser igual a I por N más J. Entonces, en este caso, esto sería igual. El I vale 0, primer índice, por N, que es 4, más J, que es 2. Y nos da 2. Y efectivamente, el número es 2. Vamos a ir al otro. I por N más J. Entonces, esto sería I, que es 2, por 4, que es N. Entonces, I es 2, N es 4, más J, que es 1. Y esto nos da 9, que es precisamente el unidimensional. Entonces, ojo que ahí es el número de columnas. No, sí, sí, sí. ¿Sí quedó claro? Sí, sí. Listo, gracias por la pregunta. Esa pregunta le sirve a muchos, seguramente muchos tienen la misma duda y no lo preguntan por diferentes razones.
Esto normalmente no se ve en los cursos de programación, pero es que esto al final va a ser la forma en que debemos acostumbrarnos a usar estos arreglos. Es la manera que se utiliza cuando uno hace aplicaciones de alto desempeño, entonces mejor verlo de una vez y saberlo hacer. Obviamente esto tiene generalizaciones. Si yo ya no tengo una matriz, digamos, bidimensional, sino llamemos la matriz tridimensional y tengo un cubo así, ¿cierto? Entonces este cubo va a tener un montón de índices. Bueno, ahora son tres índices, ¿cierto? Y JK, ¿listo? Pero los conceptos van a ser exactamente los mismos. Y entonces uno también, estos cubos, por muy tridimensionales, o ustedes ahí que son todos relativistas, entonces que un tensor y que no sé qué, entonces tiene un montón de dimensiones, esto de todas maneras en un computador se tiene que representar de forma unidimensional. Y uno de todas maneras tiene que saber cómo acceder a ese tipo de cosas en el computador. Entonces aquí vamos a tener varios índices, ahora tenemos I, J, K. Entonces si uno lo está modelando como una matriz así tridimensional, entonces lo que tiene que hacer es que el for tiene que empezar con I, luego for con J y luego el for con K. Siempre el índice que está más a la derecha es el que más rápido tiene que variar. Y de esa manera estamos accediendo a nuestra memoria de forma amigable. No quiere decir que si yo cambio esos fors, digamos en la forma general, depende del algoritmo, pero digamos de forma general, si yo solamente estoy llenando la matriz, por ejemplo, pues no quiere decir que esté mal si yo los cambio. Va a dar lo mismo, pero se va a demorar mucho más, muchísimo más. Precisamente ahorita en herramientas computacionales hemos hecho unos experimentos con esto y como les digo, podemos ver códigos que se demoran 100 veces más y a veces, dependiendo del tamaño de la matriz, hasta 1000 veces más, simplemente porque yo tengo desordenados esos índices. Esto es lo que diferencia un poco también a los programadores en C, C++ de los de Python, porque digamos que el programador de C o C++ sabe un poco más de qué es lo que pasa dentro de la máquina, de cómo es que funciona y por eso sus códigos en general son muy eficientes. Por eso es que, por ejemplo, en NumPy, en el fondo lo que está haciendo son puros arreglos contiguos en memoria, ya sea de Fortran o de C. Se está haciendo todo en forma de arreglos contiguos porque esa es la forma más eficiente posible y NumPy trata de como de quitarles esa complejidad a ustedes del frente, ¿sí? Pero si una persona, por ejemplo, coge NumPy y empieza a utilizar los arreglos de la forma en que no se están guardando en NumPy, le va a pasar exactamente lo mismo acá. De hecho, en NumPy se pide que casi que no utilicen force, por ejemplo, cuando están programando allá, sino que utilicen la programación vectorial de los arreglos de NumPy. Porque precisamente internamente NumPy tiene las interfaces para acceder a esto de esta manera eficiente, pero si ustedes lo hacen a mano y lo hacen mal, hasta en NumPy les va a salir todo lento. ¿Sí? Entonces, esto es necesario que un programador lo sepa. Esta es la arquitectura actual de los computadores, esta es la forma en que se arreglan las cosas en memoria, se organizan, y por lo tanto es importante que la tengan ustedes en la cabeza. ¿Listo? ¿En qué orden irían en Profe, 3D? Pregunta Ángel David. Entonces, en 3D tú lo que tienes es que primero se organiza la matriz para k igual 0. Perdón. Digamos que en ese caso, el i de nuevo va a ser el que más lento varía, entonces podríamos decir que i va para allá, podríamos decir que j va para acá y que k va para allá. Entonces primero está para el i igual 0, está toda esta primera zona inicial, la primera submatriz, digamos, la primera capa de nuestra matriz, luego cambia a i igual 1 y entonces tenemos la segunda capa y luego cambia a igual 2. Entonces, como puedes ver, es que como en tres dimensiones es como si tú tuvieras muchas matrices una sobre la otra y de nuevo el i tiene que ser el que menos rápido varía, simplemente es eso. ¿Y cómo lo podrías organizar a tres dimensiones? ¿Cómo se podría hacer el mapeo de 2D a 3D? Si tu matriz, digamos, es n por n por n, ¿sí? ¿Cómo se podría hacer ese mapeo? Eso es algo que ustedes van a tener que responder en un próximo ejercicio. No es difícil, pero es algo que ustedes van a deducir. profe, y digamos en ese del 3D, o sea, el del tercer elemento, o sea, el del K sería el que más varía más rápido, ¿no? Sí, siempre el que está más a la derecha es el que tiene que variar más rápido. O sea, los primeros elementos de eso serían como 0, 0 y después del 1 al n, ¿no? 0, 0, 1, Dale, 0, 0, 1. del 0 al n-1. Eso. Ujú, sí, señor. Profe, y digamos, uno entonces
podría inicializar el array con un solo for, ¿no? Exacto. Si uno lo está haciendo como unidimensional, entonces con un solo for, es que digamos tener dos fors es la misma cosa casi que tener un for, salvo pues las comparaciones, pero sí, o sea, si tú estás modelando tu arreglo bidimensional de forma unidimensional, entonces tú necesitas un solo for. Y si estás utilizando más bien un vector, pues solamente un fill o lo que sea. A pesar, o sea, tú eres el que tiene la información. Digamos que lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Para el computador, él no tiene ni idea de que lo que estamos haciendo es una matriz tridimensional que va a encontrar la teoría del campo unificado. Él no tiene ni idea de esa vaina, ¿sí? Para el computador lo que él sabe, lo único que existe es un bloque de memoria. Somos nosotros los que interpretamos ese bloque de memoria, que es una matriz y que no sé qué. Pero él tiene un bloque de memoria unidimensional. Entonces es muy, muy, digamos, versátil pensarlo así, porque precisamente tú lo que estás diciendo es, yo tengo un bloque de memoria y tú incluso puedes cambiarle de dimensiones. Tú podrías decir, yo lo voy a interpretar en este momento con una matriz de 3x4, ¿cierto? Que es lo que estamos manejando en este momento, una matriz de 3x4. Pero yo también lo puedo interpretar como una de 4x3, es el mismo tamaño. O una de 2x6, o de 6x2, o de 1x12, o de 12x1. Eso es tuyo, estamos quitando esa información, esa es nuestra, y la estamos volviendo como completamente arbitraria, ¿sí? Entonces, esa es como la idea. Y tú eres el que interpreta eso de la manera que quieras, simplemente cambiando el n, el número de columnas. Ok. Juan Diego preguntó hace 2 minutos, ¿por qué el orden es así en 2D y 3D? Porque toca hacer un mapeo de esas estructuras en nuestras cabezas a algo que es unidimensional. Entonces se tiene que escoger una convención. Y la convención para C++ se escogió de esa manera. Para Fortran se escogió al contrario. Ninguna es que esté mal ni bien. Simplemente son convenciones que se escogieron. Porque definitivamente el computador tiene que hacer un mapeo de esas estructuras de memoria. Y porque yo les digo que digamos eso que a veces sale en internet, que uno llega y busca cómo hacer matrices bidimensionales con punteros. No sé si ustedes han mirado. Y llega ahí digamos que la forma antigua y la que uno enseñaba también era utilizar doble puntero. ¿Y por qué doble puntero? Porque cuando yo tengo una matriz se puede ver como que yo tengo aquí un arreglo, tengo otro arreglo, otro arreglo, otro arreglo. Entonces este es como un arreglo de arreglos. Entonces un arreglo de arreglos. ¿Listo? Entonces es un puntero de punteros. Pero ¿cuál es el problema con eso? Que cuando yo esté pidiendo la memoria, yo tengo que hacer dos for. Tengo que hacer un for para cada una de las filas y para cada una de las filas tengo que pedir memoria. Y cuando yo pido esa memoria, no va a quedar garantizado que este elemento sea vecino de este que sigue acá. Eso no está garantizado. Asumir eso está mal. Entonces uno no puede pensar que un arreglo pedido con memoria dinámica con dobles punteros se está organizando de esta manera que tenemos acá y que por lo tanto pues va a quedar organizado de esta forma unidimensional que tenemos acá. Eso es falso. Eso no está garantizado. Los punteros pueden quedar en cualquier sitio, ¿sí? Entonces puede ser que en memoria RAM me hayan dado este primer bloque, listo, y luego me dan otro bloque por acá. Listo, de tamaño 3, estamos hablando de 3 columnas, pero no quedaron contiguos en memoria, yo no puedo asumir eso y me dieron otro bloque después acá. O puede ser que ese último se hubiera quedado pegado al segundo, listo, no pasa nada, pero no está garantizado. Entonces, cuando uno hace esas cosas con punteros dobles, y entonces es tridimensional, punteros triples, es cuadridimensional, punteros es un rollo terrible. ¿Para qué? Para nada, porque no está quedando garantizado lo que uno necesita fundamentalmente, y es que esto quede contiguo en memoria, que es como la clave fundamental. Entonces, por esa razón es que es mucho más sencillo quedarse con un puntero unidimensional o un vector unidimensional y pensar cómo juego con mis índices para que esto pues funcione de la manera apropiada. Eso es simplemente como la otra forma de verlo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, es que la clase pasada un compañero le preguntó como que si se podía hacer un array, que, o sea, que los elementos del array también fueran arrays, pero que esos arrays elementos, o sea, fueran de diferente tamaño, Ujú. de diferente sí, longitud. Pero, Claro, sigue, o sigue. sea, los elementos dentro de ese array no deberían ser, o sea, los elementos, digamos, o sea, esos arrays, o sea, como tal, en general los arrays no deben tener elementos del mismo tipo.
Digamos que aquí estamos hablando de matrices o de elementos que tienen el mismo número de filas constantemente, ¿listo? Entonces, esto que estamos hablando acá es por esa razón y por eso es que uno puede decir que una está contigua a la otra y no sé qué cosas. Esa estructura que le estaba preguntando, pues es una estructura que es completamente diferente, ¿sí? Es otra cosa. Esa estructura que él tenía entonces era, digamos que es una matriz que es así como irregular, donde tenemos como tamaños diferentes, ¿cierto? Entonces, pues esto ya claramente no es una matriz, ¿cierto? Esto claramente ya no es una matriz, entonces Sí, sí. esto que estamos diciendo, pues ya no tiene mucho sentido, porque pues ponernos a pensar que este último elemento tenga que ser vecino de este primer elemento, pues nos está metiendo como una complejidad extra, porque estamos tratando ahora de forzar un modelo mental sobre una estructura que no cumple esos presupuestos de ese modelo mental. Entonces, en este caso, pues lo que yo le decía es, ahí sí, en ese caso, lo que podemos tener es un STD vector que adentro no tiene doubles, sino que adentro tiene std vector, que él sí guarda doubles. ¿Listo? Eso es lo que uno podría hacer en ese caso, tener un vector de vectors. Entonces, el vector me está guardando cada uno de estos vectores, el vector principal, y cada uno de ellos pues tiene su propio tamaño y puede cambiar o no de cambiar de memoria, ¿sí? Entonces, eso sería como la manera de hacerlo, que sería el análogo a un puntero doble, pero con los vectores sabemos que tenemos como ventajas. Pero entonces es porque es una estructura muy diferente. Y uno tiene que, y digamos que esta pregunta es muy relevante, la que se hizo la clase pasada, y esta es muy relevante porque uno tiene que siempre pensar cómo son mis datos y cuál sería la mejor estructura para yo representar esos datos. ¿Sí? Yo necesito, por ejemplo, estar cambiando el tamaño constantemente de estas cosas. Pues nada, eso me toca con un vector de vectores. O eso es fijo. Si es fijo, entonces yo podría tratar de modelarlo con una matriz, pero entonces estaría desperdiciando pedazos de memoria, porque tendría que coger el tamaño máximo. Entonces, dependiendo del problema, uno debe escoger la estructura de datos apropiada. Y como les decía, Profe, hay otras estructuras como las listas enlazadas que lo que hacen es que me da un pedacito de memoria, me da otro pedacito de memoria, me da otro pedacito de memoria, y uno lo que hace es poner un puntero internamente que le dice a dónde está el siguiente pedazo. Y esto no es contiguo en memoria, entonces es lento en acceso, pero esto es fácil de inserción. Yo puedo insertar elementos nuevos de forma muy sencilla, simplemente lo pongo acá y hago que este puntero pase acá, este pase acá, y ya, lo inserté. Fue muy rápido, es un cambio de punteros muy sencillo. En cambio, insertar elementos nuevos, o sea, aumentar de tamaño un arreglo, cosas así, pues toma más tiempo porque hay que hacer news y deletes y todo eso. Entonces es más lento en eso, pero es más rápido en recorrerlo. Entonces depende del problema. Adelante, ¿cuál era tu pregunta? pues no, que yo pensaba que, digamos, que para pues, lo que íbamos a hacer de matrices, o no sé, o sea, usaba esa que teníamos ahí, la que usted escribe ahí como STD vector y dentro de STD vector dado. No porque estaríamos, digamos que eso yo solo lo usaría si estuviéramos un problema, por ejemplo, como el que está acá, en donde cada una de las columnas, bueno, cada una de las filas tiene diferente número de columnas, por ejemplo. Pero no, nosotros entonces toda esta carreta acá es para que veamos que podemos modelar matrices bidimensionales con arreglos unidimensionales o con vectores unidimensionales. ¿Listo? Es simplemente para eso. Entonces, no, las matrices como tal, que tienen el mismo número, en cada fila tiene el mismo número de columnas, esas matrices normales las vamos a modelar como un vector unidimensional. Ah, ok. Bien. Sí, porque tienen que rayar. Hoy me tocó así cambiar un poco la forma de hacer la clase porque necesitaba hacer mucha. Bueno, listo. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, anoten esos mapeos, sobre todo ese mapeo que tenemos acá arriba. Este, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, pues ahora sí vamos a poder modelar matrices que sean bidimensionales. Ese mapeo está mejor escrito en esta zona. Entonces, aquí están nuestras figuritas y como pueden ver ustedes, entonces hay un mapeo que nos lleva de 1D a 2D o de 2D a 1D, que es el que tenemos acá en esta figura, que fue el que ustedes dedujeron aproximadamente, ¿cierto? Entonces, para pasar de 2D a 1D, ese es el más importante que vamos a usar nosotros. Entonces, simplemente es I por N más J. Ese es el elemento I, J. I por N más J, donde N es el número de columnas. Pero también me puede devolver. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a empezar a hacer un poquito más de código. Pero antes necesito verificar.
Sí, tengo que hacer otra cosa. No vayan a hacer esto ustedes. Listo. Esto no lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Entonces vamos a arrancar, ahora sí. Y ¿para qué les dije todo esto? Miren, esto es como para que ustedes tengan ese modelo mental apropiado desde ya, desde chiquitos, ¿sí? Es mucho mejor eso que después a que venga alguien, le enseñen a uno un montón de cosas enredadas con punteros dobles y no sé qué vaina, y después venga alguien y les diga, pero olviden eso, tienen que volver a hacerlo así de esta manera, porque es que esta es la forma eficiente. Entonces mejor hacerlo desde ya, así, acostumbrarse bien desde el principio. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Aquí ustedes pueden ver en este código que se llama, esto está exacto. Hay un código ahí que se llama Matrix 2D as 2D. Pueden mirarlo, por favor, dentro de su... Ahí está, Matrix 2D as 2D. Entonces, por favor, compílenlo y córranlo y ya vamos a explicarlo mientras yo hago aquí una cosa. O sea, ahora sí, por fin. Listo. Ya, listo. Todo esto es con el fin de tener los mismos códigos en la página web que nuestros repositorios. Entonces aquí se está generando un código, se está haciendo algo que no es bueno, pero que quería mostrárselos porque, pues, digamos que algunas veces se utiliza y bueno, hay que mostrarlo de vez en cuando, que es utilizar variables globales. Como ustedes pueden ver, aquí se están definiendo unas variables por fuera de nuestro arreglo. Se definen como constantes para evitar que alguien más las vaya a cambiar, pero esto no es una buena costumbre, ¿sí? Lo ideal es que más bien esto estuviera pues simplemente adentro. Entonces lo voy a corregir de una vez, porque eso no se necesita que estén por fuera realmente. Y entonces estamos diciendo que tenemos 4 por 3 filas y columnas y estamos generando un arreglo estático, como ustedes ven acá. Esto es un arreglo estático. Voy a agrandarle un poco la fuente. Y ustedes aquí están viendo que la forma de declarar un arreglo estático de dos dimensiones pues es colocándole dos índices entre corchetes, el H y el W. Y como es de doble dimensión, ustedes para inicializarlo en algún valor específico, digamos aquí para que quede todos en cero, entonces tienen que utilizar doble corchete cursivo porque pues ahora tenemos filas y columnas. Entonces es dos dimensiones. ¿Cómo son los accesos? Entonces ustedes utilizan dos fors, un índice para las filas, un índice para las columnas, y ustedes pues lo operan de forma normal. ¿Alguien recuerda cuál es la desventaja fundamental que tienen estos arreglos declarados? El tamaño, El tamaño, que hay un tamaño máximo que está asociado a ¿qué? al stack, Al stack. Muy bien. Entonces, pues esto no es que esté mal, sino simplemente pues nos está dando ¿qué? Pues un arreglo de dos dimensiones en el stack y ya, de tamaño estático. Y el resultado que les debe salir a ustedes es este, 0.33333. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener nosotros acá. Ahora lo que vamos a hacer es mostrarle exactamente lo mismo a ustedes, mostrarle exactamente lo mismo, pero utilizando un arreglo unidimensional para modelar este arreglo acá. De nuevo voy a hacer el mismo fix de antes. Lo voy a poner acá. Entonces observen que ahora, para el arreglo unidimensional, ustedes lo que tienen que hacer es declarar un arreglo, esto es un arreglo primitivo, del mismo tamaño, H por W, pues M por N, ¿cierto? El número de filas por el número de columnas. ¿Está bien? Y entonces, la forma en que yo lo estoy modelando acá es que H es el número de
Pues está como al revés, ¿no? Height y weight. No, mentiras. H es el número de filas y el weight es el número de columnas. Entonces, aquí también hay otro error, ¿no? Aquí esto debería ir hasta W, que es lo que estaban Sí, diciendo ahí en el chat. Juan lo Diego, tenía sí. en el anterior archivo también. En el anterior también hay que arreglarlo. Muy bien. Y entonces J tendrá que ir hasta W. Entonces, Juan Diego, será porque hay un error en el código. Gracias por hacerme caer en cuenta. Pero miren que ahora ustedes en vez de utilizar arreglos bidimensionales, utilizan un arreglo unidimensional. Entonces el tamaño pues es H por W y el índice es I, J es I por W más J. Lo mismo que dijimos antes. Entonces es la misma cosa. Es más sencillo, pero lo único que estamos haciendo nosotros es jugar con los índices para modelar nuestro arreglo como si fuera un arreglo bidimensional, a pesar de que sea unidimensional en la memoria. Eso es todo. Déjenme, yo voy a arreglar el otro código de una vez. Eso es un error típico, que uno lo que hace es copiar este primer for y pegarlo acá y adapta al JJ y se le olvida el límite. Entonces esto solamente hubiera funcionado para matrices cuadradas, ¿cierto? Bueno, entonces esta es la forma de hacerlo unidimensionalmente, ¿ok? Profe, pero digamos, ahí Sí, con el error que teníamos, o sea, los que no inicializan, lo inicializan cero, ¿no? sí. Independiente de eso, la inicialización es diferente. Ah, ya, en el for. Los que están, sí, a ver, en esta declaración tú estás inicializándolos ya todos en cero, ¿listo? Entonces todos Ah, ok, quedaron en cero. gracias. Entonces sí, si aquí estás, Ah, digamos, llenándolo con otro valor, los que no se inicializaron quedaron con ceros, que fue el sí, valor de efecto que tenía acá. Ajá, muy bien, sí. Entonces la respuesta, ¿listo? ¿Alguna duda o pregunta acá antes de seguir? Que ya vamos a pasar es a los ejercicios. Realmente la clase, la parte fundamental de la clase era entender esto del mapeo. Voy a poner esto. A mirar si sí me los actualizó. Listo, sí. Ok, vamos a mirar si hay alguna pregunta en el chat anónimo. No hay ninguna. Ah, sí. ¿Se puede cancelar el sueño en el CIA? Mm, supongo que te refieres a que ahorita hay cancelaciones y no sé si te refieres a sueño, a que ahorita tienes sueño porque la clase es muy temprano. Entonces la respuesta pues es sí, si cancelas, si es la clase la que te produce sueño y la cancelas, entonces tal vez sí. Bueno, entonces tenemos esto acá. A ver, las preguntas no. Vamos a continuar entonces. Y aquí pues lo que quedan son como ejercicios para hacer práctica. Hay algunos que ya están resueltos, entonces lo vamos a ver primero para hacernos una idea y luego vamos a procurar hacer este que está acá. Y hay varios ejercicios para ustedes aquí propuestos. Algunos están medio adelantados, otros no, y se les recomienda pues que los hagan porque esos ejercicios les va a quedar pues también alguno por ahí de tarea, pero también son base para que ustedes practiquen. Ustedes se dieron cuenta que ese ejercicio, por ejemplo, sencillo que les dejé para hoy. Algunos todavía tenían errores por ahí utilizando la función apps con fapps, las confundían, o el uno sobre p, no se daban cuenta que eso en entero se truncaba. Por ahí vi algunos errores también de incluir la librería matemática como mat.h, siendo que eso implica que no estamos utilizando el espacio de nombres estándar, que tiene que ser como CMAT, que ya lo hemos visto un par de veces. Cosas así, es detallitos, ¿no? Detallitos que si uno no está haciendo ejercicios y tareas y cosas así, pues se le van pasando. Entonces ahí vamos a ir aprendiendo poco a poco. Profe, ¿Sí? una pregunta de esto, ese programa Arrays Pointer, o sea, ¿en dónde se encuentra? Porque pues yo no lo veo. ¿Cuál programa Race Pointer? Perdón, el código, arrayspointer.org. No, 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 esto no es de ustedes. Esto es como mi guión de clase porque es el que yo utilizo para generar después esa página PDF, página HTML que ustedes ven. Ah, ok, o sea, tendríamos que ir a la página de HTML para poder ver pues esos ejercicios. Sí, sí, exactamente. Esos les van a aparecer allá. Yo después les
Yo la actualizo, digamos, como en la tarde, con todos estos cambios que hemos hecho, y la subo y ustedes simplemente van y los consultan allá, pero yo de todas maneras en un enunciado les digo cuál es el enunciado que tienen que hacer. Ok, profe. Pero sí, buena pregunta, gracias. Sí, pero eso está dentro de la página, pero se demora un poquito en actualizar, por ahí un día. Aquí presenta José Esteban Beleno. ¿ST Apps funciona para todo tipo de números? No, ST Apps es para enteros. O sea, tú le puedes mandar cualquier tipo de números, eso sí, pero te va a devolver siempre enteros. Entonces el valor absoluto de 0.5 es cero. De menos 0.5 es cero. Entonces para números de punto flotantes con FApps. ¿Listo, José Esteban? Profe, pero para FApps no habría que incluir otra librería, No, eso otra, también es de la otra. librería matemática, de CMAT. Ah, por eso, o sea, habría que incluirse más. Sí, Ok. O sea, es que esa no estaba como en el inicial. señor. O sea, esa no estaba como en el inicial. No, no está en el inicial y eso hace parte de la implementación. Ah, ok, ok. ¿Cierto? Por ejemplo, si tú vas a utilizar POW, pues también tienes que me imagino que usaste POW, ¿cierto? Usted es CTD POW. ST POW, sí, exactamente. Entonces, eso también viene en... Listo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí dice, escribe un programa que calcula la transpuesta de una matriz. Esos problemas típicos de matrices y no sé qué son los problemas típicos en estos casos de arreglos. Sin embargo, yo sí les doy una recomendación y es que si ustedes llegan a enfrentarse a un problema en donde tengan que hacer realmente matrices grandes y problemas como resolver sistemas, no sé, calcular determinantes, valores propios de matrices muy grandes, realmente es muy ineficiente que ustedes escriban eso a mano, sino que es preferible que en esos casos utilicen librerías. Vamos a ver más adelante una librería que se llama Eigen de forma muy, muy sencilla y esas librerías por dentro hacen las cosas de forma correcta, estable numéricamente, rápida y presentan una API fácil de usar. Entonces uno también debe tener esa habilidad de utilizar librerías, que eso lo vamos a ver después. Para estos casos de pruebas sencillos, pues no hay problema. Pero es que, por ejemplo, algoritmos como calcular el determinante de una matriz, por ejemplo, calcular una inversa. Ustedes en este momento, si ustedes tuvieran que calcular la inversa de una matriz, ¿cómo? Con Wolfram, ¿es válido? Gauss-Jordan, será implementarlo, ¿cierto? Por dos. Imagino que, bueno, alguno de esos dos. Eh, Hay diferentes maneras de hacerlo. Pido a ustedes que calculen cómo crece el tiempo de cómputo de utilizar Gauss-Jordan para diferentes matrices llenas aleatoriamente. ¿Cómo lo harían? Entonces tienen que coger una matriz de un tamaño, digamos, n igual a 2 n igual a 2 quiere decir 2 por 2. La llenan aleatoriamente y calculan cuánto se demoran en resolver con un vector B de soluciones aleatorio también, cuánto se demoran en resolver el sistema A por X igual a B. Y luego ahora lo tienen que pasar a 4, que sea 4 por 4, después a 8, 8 por 8. Y así, y ver cómo es el tiempo de cómputo. ¿Cómo harían eso? Sí, básicamente cómo estudiar cómo cambia, cómo se consume, qué tanto se demora un programa a medida que aumenta el tamaño de la matriz. Tiene el sistema A por X igual a B. Y entonces ustedes lo que tienen que hacer es resolver el A por X igual a B para diferentes tamaños de matrices y las matrices llenas aleatoriamente. Entonces uno tendría que hacer pues todo un estudio, ¿no? Ahí. Y mira que, Juan Sebastián, eso no necesariamente crece como n cuadrado. Y es que depende mucho de la implementación, pero por ejemplo, hay casos en los que digamos, ingenuamente uno le enseña que uno para resolver A por X igual a B, pues simplemente calcula la inversa, ¿cierto? Entonces digamos que yo tengo el sistema A matriz por X igual a B. Entonces yo podría multiplicar ambos lados por la inversa. A la menos uno por A por X igual a la menos uno por B. Estoy cambiando todo. A la menos uno por B. Y entonces esto me queda que el vector de solución es simplemente esto. Matemáticamente muy sencillo. Entonces la única cosa que tengo que hacer es calcular a la menos uno. Pero no le han enseñado, por ejemplo, de formas en matrices pequeñas que a la menos uno era como la matriz de cofactores de A sobre el determinante de A. Pues resulta que esto de calcular el determinante es una cosa de n al cubo.
La matriz de cofactores tiene que ver como con n al cuadrado para calcular cada una de ellas. Entonces estoy teniendo unos algoritmos que crecen, que son muy lentos. Porque cuando algo crece como n al cubo, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo duplico el tamaño de mi matriz, el tiempo se me va a multiplicar por 2 al cubo, que es pues 8, ¿no? Entonces, básicamente una cosa que se demoraba un día, ahora se demora 10 días. Eso quiere decir que entonces este algoritmo no es el más apropiado. Me va a dar la solución, pero no es el más apropiado. Y por eso es que ustedes tienen ejemplos como lo de Gauss-Jordan y descomposiciones QR y LU. Pero hacer todo eso a mano, pues es una perdera de tiempo impresionante porque no es el objetivo de uno. Y por esa razón es que es preferible utilizar librerías que resuelvan por nosotros este tipo de cosas, ¿sí? Esa es como la ventaja de utilizar librerías. Y por esa razón es que se les recomienda que utilicen librerías. ¿Listo? Esa es la razón sencillita que tenemos acá. Bien. Bueno, entonces, en este programa se está calculando la transpuesta de una matriz. Entonces observen, y a ver si lo puedo agrandar acá un poquito. Observen que, bueno, se define que es una matriz cuadrada. En este caso, entonces tenemos una matriz de n por n. Ya estamos haciéndolo como una matriz unidimensional, ¿no? O sea, pues, más bien, con una representación unidimensional de una matriz bidimensional. Tenemos la matriz y la matriz transpuesta, todas inicializadas en cero. Entonces las vamos a llenar en esta parte. Entonces simplemente hacemos i hasta n, j hasta n y utilizamos pues nuestro mapeo. I por n más j. Y estamos llenándolo de hecho con eso. Entonces se va a llenar de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé qué. Entonces aquí las hemos llenado y ahora la transpuesta, pues la transpuesta es muy sencilla. Nosotros simplemente en la transpuesta ponemos que la matriz transpuesta en i, j es igual a nuestra matriz en j, i. Y ya. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si la matriz no fuera cuadrada, sino rectangular, pues tienen que tener cuidado porque aquí cambiaría, ¿cierto? Para una matriz transpuesta, el número de filas es el número de columnas de la otra, entonces hay que tener cuidado con eso. Simplemente, pero aquí pues se hizo la transposición. Este algoritmo tan sencillo puede ser muy optimizado utilizando otras técnicas avanzadas. Aquí no las vamos a ver, pero esto, por ejemplo, para matrices muy grandes puede ser bastante lento, ¿sí? Puede ser bastante lento, entonces uno lo puede optimizar. Y no solamente porque así yo estoy accediendo de forma contigua así en la memoria, pues resulta que es que esta matriz de la izquierda está en un sitio muy lejano en la memoria, en la matriz de la derecha, y por eso pues eso tiene unos impactos. Pero para lo que estamos aprendiendo acá, pues no importa. Entonces, bueno, aquí se hizo la transpuesta y luego lo que hacemos es imprimir como una matriz de ellas como para ver qué nos está dando, ¿sí? Y luego imprimir la transpuesta para ver pues si sí está bien. Y ya, eso es lo que hace este código. Entonces miren que estamos manejando matrices bidimensionales con índices unidimensionales. ¿Listo? Y es bastante sencillo y podemos no utilizar necesariamente arreglos, sino utilizar vectores también. Aquí está escrito con arreglos, pero la idea, recuerden que yo les recomendé, es que tratemos de utilizar vectores constantemente. Este código se llama 1D, 2D Transpose Primitive Array. ¿Ese sí está ahí o no? ¿Me confirman si está en el, en el repositorio? Sí, ahí está, ¿no? Sí, sí, señor. Gracias. Uno de los dos es Transpose Array, Primitive Array, ¿listo? Yo lo compilo y lo ejecuto, y pues miren que ahí está mi matriz de 4x4. Ahí está la matriz original arriba, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé qué, y la matriz transpuesta está allá abajo. Y está bien, ¿cierto? Entonces miren que pasamos como de row major a column major, para visualizar esas representaciones, cómo serían. Eso es todo lo que uno tiene que hacer cuando estamos manejando nosotros matrices bidimensionales modeladas como unidimensionales. ¿Listo? Esa es como la idea. Aquí está otro ejemplo que es utilizando vectores. Entonces miren que con los vectores el único cambio que tenemos nosotros con los vectores es pues que tenemos que incluir vector, obviamente, tenemos que incluir vector, pero además ustedes simplemente en la declaración pues cambian las cosas. Aquí les aparece matrix, matrix T, la transpuesta, y ustedes después le dicen simplemente resize. Entonces internamente están llamando al operator new
y pues todo está funcionando súper bien. Además, esto está en el heap, entonces este n ya puede ser muy grande. Y ya, eso es todo. O sea, simplemente la declaración de inicialización es donde cambia. De resto, todo es exactamente igual. Eso no cambia absolutamente nada porque la interfaz de nuestro vector es exactamente la misma. Y ya. Entonces, esta sería la manera de hacerlo con vectors. Ustedes también pues, la pueden compilar ahí. Yo voy a ejecutarla aquí mismo. Y aquí lo que me va a salir es esto que está acá, ¿no? La matriz original. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé qué, y la matriz transpuesta. Fue con vectores, pero fue exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. ¿Listo? Entonces anteriormente nos daba pues esto, y ahora nos da esto con vectores, pero pues da la misma cosa. Como ustedes pueden ver, da exactamente lo mismo. Pero con vectores tenemos la ventaja de que estamos en el heap y otras ventajas más, ¿no? Que se puede utilizar, mezclarlo con la librería estándar de algoritmos y cosas así, que fue algo que ustedes debieron haber utilizado en la tarea, que era pues simplemente escribir std sort vector.begin, vector.end y ya, estaba organizado. ¿Listo? Entonces esto era un ejemplo de este puntico. Y ahora hay más puntos, ¿no? Acá. Entonces dice, por ejemplo, escribir un programa que calcule la multiplicación de dos matrices. Escribir cómo crece el tiempo de multiplicación de dos matrices en función del tamaño de las matrices. Entonces aquí escriben un programa que calcula la multiplicación de matrices n por n. Y aquí lo que van haciendo es variar el n e ir midiendo ese tiempo cuánto es. ¿Cómo miden ustedes el tiempo de un programa? ¿Alguien sabe? Con time, por ejemplo. Sí, hay varias maneras de medir esos tiempos. También hay que definirse si uno quiere medir el tiempo total del código o solamente el tiempo de una parte del código. Si yo, por ejemplo, hago esto y escribo acá user bin time, estoy mirando el tiempo total, todo. Cuánto me demoré pidiendo la memoria, cuánto me demoré pidiendo llenándola y cuánto me demora multiplicando. Si lo que yo quiero es solamente medir cuánto me demora multiplicando, no puedo utilizar desde la consola esto porque esto no tiene resolución, sino que tengo que medir internamente cómo medir esos tiempos y eso se puede utilizar la librería setime o se puede utilizar, por ejemplo, em, los cronómetros de la librería moderna Crono también. Aquí dice Carlos Andrés, es al revés, Carlos Andrés, pero sí, time y punto slash apuntado. La diferencia entre el que tú pusiste y este que yo puse es que este que yo puse tiene un poquito más de información. Pues si yo hago time, pues sale básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces cualquiera de los dos, pero lo que pasa es que esto está midiendo absolutamente todo, tanto cuánto me demoro pidiendo memoria, cuánto me demoro llenando los archivos y cuánto me demoro haciendo la operación que necesito. Entonces, pues ahí está la diferencia. Este es el primero. ¿Listos? Bueno, entonces ahora vamos a mirar un poquito. Aquí hay otros ejercicios que les recomiendo que hagan, que es calcular la traza utilizando indexación de un solo vector y también hay un ejercicio por ahí con la matriz de Hilbert. Es una matriz pues especial que aparece en algunas aplicaciones que vamos a utilizar más adelante nosotros en unos ejercicios y hasta de pronto en un examen. El examen, por ahí me preguntaba alguien que cuándo era, en principio va a ser de hoy en 8, porque es la próxima semana, pero prefiero dejarlo como para el viernes. Entonces quiero que miremos este ejercicio que está acá. La estructura general de este código, ¿cómo sería? Este ejercicio tiene muchas cosas. En el parcial va a hacer preguntas sobre matrices, claro, se hacen preguntas hasta la clase anterior. Entonces, dice, escribe un programa que genere n números aleatorios con la distribución de Weibull, con una semilla que se dé. Tanto n como la semilla como los parámetros de la distribución de Weibull deben ser leídos de la línea de comandos. Listo, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer esto? Primero que todo, ¿sí? Y después debemos calcular el histograma de estos números e imprimirlo en un archivo porque queremos, digamos, pintarlo. Esto tiene muchas cosas, ¿sí? Esto tiene muchas cosas y pues vamos a empezar a ver cómo sería la estructura de ese código, la forma más genérica posible que podamos hacer nosotros en este momento para nuestro código, a ver si podemos hacer como una estructura general y lo vamos armando de a poquitos. Entonces, esperen si yo le pongo aquí en dónde lo voy a guardar. Random.cpp.
Y voy a empezar a trabajarlo acá. Vengan a ver si puedo subir un poquito esta, a subirlo así un poquito para tener más espacio. Listo. Entonces, arranquemos desde el principio. Digamos, aquí no les puse ninguna plantilla. Listo. Vamos a dejarlo así que es como nosotros lo escribimos. Entonces pensemos primero en las etapas que nos están pidiendo, ¿sí? Nos dice, genere n random numbers con la distribución no sé qué. Entonces, después dice que tenemos una semilla, tenemos que leer unos parámetros. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer, leer esos parámetros. Luego, tenemos que generar n random numbers. Listo, con los parámetros que hemos leído anteriormente. Y para cada uno de esos n random numbers, calcular, bueno, hay que acumularlos, tenemos que acumularlos de alguna manera para calcular un histograma. Y luego tenemos que imprimir el histograma. ¿Listo? A un archivo, que es algo que no hemos visto todavía. Pues es muy sencillo de hacer, pero pues por eso mismo lo puse acá. Queremos como imprimir ese archivo para ver nosotros cómo podríamos hacer esta tarea. Entonces, empecemos a mirar esta primera parte. Tratemos de empezar como por pedazos a tratar de armarlo. Vamos a leer parámetros. ¿Qué parámetros son los que vamos a leer? Nosotros vamos a leer el número de números aleatorios que vamos a generar. Entonces, std a toy. Ese es un entero, entonces por eso utilizo a toy. Y le digo que ese va a ser el primer argumento. ¿Listo? Entonces, para utilizar a toy, necesitamos incluir cstd_deliv. ¿Listo? Eso es lo primero que necesitamos. Bueno, lo segundo que vamos a leer es como la semilla. Entonces, vamos a ponerle aquí seed. Yo cuando pongo estas cosas así mayúsculas es porque realmente considero que son constantes, que no van a cambiar. Entonces, de hecho, prefiero el principio del mínimo privilegio en programación es quitarle todos los privilegios a las cosas que no deberían tenerlos. Y entonces acá le voy a decir que este va a ser el segundo argumento de la línea de comandos. ¿Listo? ¿Qué más tendríamos que leer? Aquí dice que tenemos que leer los parámetros de whitebool, pero ¿qué es esa vaina? Entonces necesitamos nosotros ir un poquito a un navegador para ver cómo podríamos, opa, ¿no? Cómo podríamos nosotros utilizar, o bueno, cómo podríamos modelar eso en C++. Lo que leí muchas veces. Listo. Entonces vamos a ponerle acá cpp reference random whitebool. Vamos a ver si eso existe. Entonces aquí dice whitebool distribution. Perfecto. Esa es la que estamos buscando. Entonces aquí nos dice, miren, usted si quiere generar algunos números con la distribución de whitebool, entonces usted tiene que tener dos parámetros. Esa distribución tiene el parámetro A y el parámetro B. Y digamos que el típico dato que vamos a generar es el double. Esto está desde C++11 y esto viene de la librería random. Le voy a dar clic un momentico. La librería random les da a ustedes, ¿cómo puedo hacer para moverme acá? Les da a ustedes una gran cantidad de distribuciones aleatorias y de generadores aleatorios. El más utilizado es el de Mercian Twister. Ese es como rápido y tiene un periodo muy grande, entonces no se repite fácilmente. Entonces el que vamos a utilizar es principalmente el Mercian Twister, ya sea de 64 bits o de 32. Estos están desde C++11, como pueden ver ustedes ahí, que es como el estándar que estamos usando nosotros en este curso. Y las distribuciones uniformes, perdón, las distribuciones disponibles pues son muchísimas. Está la distribución uniforme, la de Bernoulli, Poisson, y bueno, hay muchísimas más, la distribución normal, obviamente. Entonces, la idea es que ustedes con este encabezado random tienen acceso a todo este montón de distribuciones y vamos a mirar la de Weibull, entonces en particular.
aquí donde está, espérense, aquí está la página de Wikipedia de la distribución de Weibull, entonces es esta que tenemos acá. Y miren, tratemos de simular, por ejemplo, la verde. La verde dice que el primer parámetro lambda es 1 y el otro k es 5. Vamos a mirar si esto tiene parecido con el A y el B. Entonces k es el que está, ay, preciso. Entonces sería lambda 1 y k igual 5, ¿no? K es el que está, él es el exponente, listo. Lo que divide la escala es el x, ese es el lambda. Ok, entonces esta es la distribución que queremos nosotros modelar utilizando nuestros números aleatorios. Eso quiere decir aquí que k es a y lambda es b, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, por eso fue que miré allá en la distribución de Weibull. Y si ustedes no saben cómo utilizarlo, entonces ustedes vienen aquí abajo y observan entonces algunos ejemplos. Entonces aquí hay unos ejemplos de cómo utilizar la distribución de Weibull. Entonces aquí dice que vamos a utilizar un random device. Eso no me gusta porque esto es para simular como una semilla variable y lo ideal es que nosotros hagamos siempre con la misma semilla todos nuestros generadores para poder reproducir nuestros datos. Se utiliza Mersenne Twister como generador y luego declaramos nuestra edición de Weibull así. ¿Listo? Aquí lo que están haciendo es un histograma, pero el histograma se está haciendo, digamos, en consola. Nosotros queremos imprimir estos números. Entonces vamos a basarnos en esto un poquito. Simplemente es una forma de basarnos para tratar de entender cómo hacerlo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ay, como que se me desconectó. Ay, no me acordé que esto era allá adentro. Espera un momentico. Pensé que lo tenía aquí afuera. Listo. Entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es include random, std Weibull distribution y el Mercer Twister 199.37. Listo. Vamos a nuestro código. Entonces lo que tenemos que hacer, según vimos allá, es, primero, incluir random. Include random para la distribución de Weibull. Listo. Vamos entonces aquí a leer dos parámetros más. Entonces tenemos el parámetro número 3 en la línea de comandos. Se lo vamos a llamar A. Y este va a ser el parámetro B. Profe, Listo. Señor. yo tengo una pregunta. En la fórmula que habíamos visto, pues, para la distribución de Weibull, la SID, o sea, ¿la SID sería la X en la fórmula o cómo? No, la semilla, el concepto de semilla es en donde yo arranco mi generador, donde inicializo mi generador aleatorio. Pero tú lo que vas a hacer después es ir pidiendo a ese generador números que tienen la distribución que tú quieres. Entonces, esa semilla simplemente te dice en dónde inicializas esa distribución, pero las X son las muestras aleatorias, son los valores aleatorios, ¿listo? Entonces, son diferentes. Ok, profe. Gracias por la pregunta. Entonces, mire que ya tenemos aquí como leídos todos nuestros parámetros y si queremos generar n números aleatorios, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, pues, primero declarar nuestro generador, ¿sí? Entonces vamos a decir, ¿cómo es que se escribía? Entonces tenemos que hacer std mt no sé qué 199.37. Std random, no, perdón, era así, ¿no? Mt generador, vamos a llamar este va a ser nuestro generador de números. Y ojo, lo voy a inicializar con esta semilla. Aunque a uno le dicen, ay, no, que es que eso tiene que ser aleatorio completamente y que entonces tiene que ser con un random device. Eso es solo porque ustedes no pueden reproducir siempre su simulación. Cada vez que la corren le dan valores diferentes. Cada vez que la corren le dan valores diferentes. Entonces, más bien uno controla eso utilizando diferentes semillas. Pero para la misma semilla siempre nos va a dar la misma secuencia. Entonces, esto es lo más importante, por eso la semilla es importante. Y cuando veamos más números aleatorios más adelante, ustedes van a ver eso como tiene ventajas. Bueno, Pero por eso es que en las tareas esas que usted nos ha mandado, como que nos da el que usted pide. Cuando dice generar números aleatorios, pero aún así nos da como eso ¿les da qué? que usted dice. O sea, por ejemplo, en la tarea pasada,
que ponía como ejemplo de base, le debe dar, al ejecutar esto, le debe dar esto. Ujú. O sea, eso es por esto, ¿no? Sí, digamos que si tú miras ese código, aquí yo le había puesto un cero. La semilla era un cero. Era siempre la misma, no la estábamos controlando, pero era la misma siempre. Y de esa manera a ustedes les tiene que dar lo mismo que a mí. Si yo utilizo un random device, nos va a dar completamente diferente. Tiene la misma distribución, pero es una muestra diferente. Ok, ¿Ok? ok. Listo. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer nosotros. Y ahora tenemos que declarar nuestra distribución, ¿no? Entonces, tenemos que mirar acá la sintaxis. Dice std, Weibull distribution. Entonces, venga a ver si puedo copiar esto, porque con eso pronto me facilito la vida. Listo. Entonces, tan std Weibull distribution. Ustedes no le ponen aquí nada, pero si quieren le pueden decir que lo que genere son doubles. Listo. D. Pero ojo, porque esto no me gusta, porque entonces, ¿dónde le estoy especificando cuáles parámetros utilizar, ¿cierto? ¿Cuál es el A y el B? Entonces voy a mirar acá el constructor. Aquí dice entonces que este param permite especificar los parámetros de mi distribución. Esto es un poco difícil de manejar desde la tablet. Déjame ver el constructor acá. Sí, claro, uno le puede mandar los dos valores. Entonces, estos constructores son los que crean nuestros objetos. El que estamos utilizando por ahora es el que está aquí por defecto, que no recibe nada, pero le vamos a mandar los dos valores, el A y el B, ¿sí? Ya, ahora sí. Esto es lo que quería. Y hay otras dos funciones útiles, este min y este max, que nos van a decir más o menos los límites de los valores que podemos estar generando. Y es muy útil para que hagamos un histograma apropiadamente. Entonces, vamos a venir acá otra vez y lo voy a poner de, pero aquí le voy a poner los dos parámetros. Entonces, habíamos dicho que mandarlos así, no me acuerdo ya ni siquiera. ¿Lambda era qué? ¿Era B o era K? No me acuerdo. Ahorita los controlamos. Entonces, así estamos inicializando nuestro generador y ahora sí vamos a pedirle un número de muestras. Entonces, ¿cómo se hace eso? Ese número de muestras. Entonces, lo que tenemos que hacer es for Pero la idea anterior no es double. double, sí, señor. Double. ¿Listo? Entonces, ay, esta vaina. ¿Dónde está el más? Más y sample, ¿listo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es por cada iteración vamos a crear una nueva muestra. Entonces, esta X, precisamente, la X aleatoria, va a ser llamar a nuestro D con este generador, ¿listo? Y ya está. Esto es una magia, mejor dicho, porque básicamente lo que dijimos es, mire, va a haber un generador básico, genera números aleatorios que se va a llamar gen, ¿sí? Es un Mersenne Twister. Y yo quiero que ese generador se venga distribuido con esta distribución, que es la de Weibull. Entonces, con esto, cada vez que ustedes llaman, cada vez que hacen esta llamada de función, este generador va cambiando de estado porque, para que la siguiente llamada genere un número nuevo. Y todos esos números que se están generando con esta distribución que yo estoy pidiendo. Entonces, cada vez que yo hago esta iteración, estoy generando estos números. Y ahora necesito poderlos guardar en un histograma. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para guardar eso en un histograma? ¿Sí? ¿Cómo hago para poderlos contar, estos números, saber cuántos quedaron en un sitio comparados con otros? Entonces para eso necesitamos un arreglo, que va a ser un vector. Entonces vamos a incluir vector. Y ese vector, pues es el que va a guardar nuestro histograma. Pero entonces ahora tenemos que preguntarnos cuántos bins, por ejemplo, vamos a ponerles a nuestro código, cuántos cajitas vamos a poner. Entonces vamos a definirlo nosotros sin leerlo, sino a mano. Entonces vamos a poner bins igual. No sé, pongámosle 15 bins. Entonces nuestro vector, nuestro histograma, va a ser un vector de doubles, que después de pronto podemos calcular la PDF o algo así. Lo vamos a llamar histograma. Y si le quieren, le pueden hacer un resize después o aquí directamente le pueden decir el tamaño. Entonces, este tiene un tamaño bins.
Entonces, ya, con esto ¿nuestro qué? Nuestro vector ya quedó con un tamaño bins y le podemos decir incluso que se inicialice con 0.0 con todos sus elementos. Esto lo hago precisamente para que ustedes vean estas otras formas de declararlo. Y ya quedó declarado nuestro arreglo de histograma. Entonces, cada vez que generamos aquí un número de estos, nosotros tenemos que calcular en qué cajita de nuestro histograma quedó, ¿cierto? Y para calcular la cajita, entonces tenemos que hacer pues un cálculo acá como sería como box ID, que será la cajita, va a ser igual a, entonces, ¿cómo calcularían ustedes esa caja? O sea, no sé si lo pueden imaginar. Aquí está preguntando Juan Esteban Beleno que qué es X. X es la muestra aleatoria, es un número, pero ese número está distribuido con esta distribución de probabilidad. Entonces, la cajita, para yo saber en dónde queda, como esto es una partición discreta, la cajita sería este X menos el X mínimo, necesitamos saber cuál es el mínimo que obtenemos, dividido entre la resolución que yo tenga dentro de mi histograma. Esa será la forma de calcular esa cajita, y todo eso se tiene que truncar a que sea un entero. Entonces, simplemente lo que hicimos, lo que estamos pensando es que tenemos como un espacio, un mínimo, un máximo, que está discretizado en pasos de dx, y entonces para saber en qué cajita queda este valor, simplemente lo restamos el x mínimo y lo dividimos entre dx, y eso nos da. Pero eso implica que necesitamos tener un x mínimo y un x máximo. Entonces, todas estas cosas son puras constantes, y vamos a hacerlo aquí abajo. Después de declarar nuestro arreglo, le vamos a preguntar, oiga, dígame cuál es su posible mínimo que va a obtener. Si quieren también, y no, también lo necesitamos. Deme su posible máximo. Y vamos a definir otro, que es la resolución, que sería el x max menos el x min, todo dividido entre el número de bins. Esa es nuestra resolución. Entonces, con esto ya tenemos todas nuestras constantes, ya podemos saber en qué caja cabe nuestra muestra. Y entonces aquí lo que haríamos era simplemente decirle a nuestro histograma, oiga, histograma, una muestra cayó en esa caja. Entonces, incrementes. Entonces le diríamos histo en box ID más. Estamos incrementando nuestro histograma en esa cajita. Bien, entonces para que ustedes lo piensen, lo que estamos haciendo es, tenemos así un arreglo que está entre xmin y xmax. Le pusimos n bins en ese pedazo, entonces eso quiere decir que aquí hay n bins cajitas. Y este de x, pues es coger toda la longitud y dividirlo entre el n bins. Entonces, cuando me sale una muestra aleatoria, digamos que me salió por acá, entonces yo necesito calcular qué cajita es. Entonces, lo que hago es coger este de x, le resto es x min, y luego lo divido entre el de x, y eso me va a decir que quedó en la segunda cajita. Entonces, cae acá. Otra muestra por aquí, cae acá. Si me queda una muestra por acá, cae acá. Si me queda otra muestra por acá, cae acá. Y así yo voy sacando las cajitas, y entonces voy aumentando y voy contando en qué cajita están cayendo todas mis muestras. Y ya, con esto tendría mi histograma. Y entonces ya son las 9:01. Si quieren, si no les molesta, me va a gastar 2 minutos más para decirles cómo imprimirlo, y con eso haríamos. Entonces José Esteban pregunta que si de X es la longitud del intervalo, de X es el tamaño de cada cajita. Entonces con esto ya tendría mi histograma, que todavía simplemente por ahora es un contador, simplemente, de cuántos me cayeron en cierta cajita. Y ahora yo lo que quiero es imprimir. Entonces para imprimir, ustedes lo único que tienen que hacer es incluir algo llamado fstream. Fstream. Y entonces lo que hacemos es declarar un objeto con el que vamos a imprimir un archivo. Entonces le vamos a decir std of stream, porque es de salida. Lo voy a llamar fout para que se parezca a cout, y voy a poner entre comillas el nombre del archivo. Voy a poner histograma.txt. Entonces esta es la manera en que ustedes abren un archivo para escritura. Si el archivo existe, se va a truncar. Tienen que tener cuidado con eso. Y yo, después de haber escrito todo, le voy a decir fout.close.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es imprimir. Entonces voy a hacer otro for int ibin y 0, mientras ibin sea menor que beans, más ibin. Para los que tengan que salir tranquilos que queden en el video. Entonces lo que voy a decirles es, dígame el X actual, el X real. Y el X real pues va a ser Xmin más ibin veces por dx. ¿Sí? Entonces estamos pasando de la parte discreta a la parte continua. Estoy preguntándole cuál es el X actual en el que yo estaría. Y le voy a decir que me imprima. Entonces le voy a decir fout. Y esto tiene la misma sintaxis de cout. Entonces le voy a decir, imprímame este X. Pongo un tab. Y ahora imprímame el histograma. El valor que tiene el histograma ahí. Y un carácter de nueva línea y se acabó. Profe, ¿Listo? ahí en la línea esos 26, Boxit, ¿dónde dónde lo había definido esa variable? El histograma está aquí definido, ¿te acuerdas? Es el No, vector. box, Boxit, Ah, no, ese está mal. Ah, no, mentiras, aquí está bien, aquí está, míralo. El hasta box allá ID arriba. Así, sí. es en qué caja cayó, en qué caja cayó este X. X, ah, sí, sí, sí. ¿Listo? Ah, ok, ok. Bueno, entonces creo Sí, que sí, con sí. este, ¿sí? ¿Alguien más? Listo. Vamos a ver si compila o no compila, y si no, pues yo ya les mando la versión terminada después. Entonces voy a ir a la consola por si acaso. Vamos a venir acá. Voy a compilarlo, G++, ¿cómo es que se llama? Ejemplo random. Pero aquí no lo veo. Debe estar acá. Entonces, G++, ejemplo random, le doy enter, compiló, lo ejecuto, me dio segmentation fault, entonces tengo que hacerle, digamos que hagamos 10.000 muestras, la semilla sea 0, y el parámetro 1 y el otro 5, y ya terminó. Y si ustedes miran, se creó un archivo que se llama histo.txt, que tiene estos datos y están feos, ¿cierto? ¿Qué será lo que pasó ahí? ¿Qué creen ustedes? Algo está pasando, ¿no? Los límites, no sé si observan esos límites, los límites están entre 0 hasta 10 a la 308. Entonces esto no me está realmente como, esos límites son demasiado grandes, estos min que sacamos acá son muy grandes. Entonces lo voy a hacer de forma arbitraria. Voy a poner que el mínimo va a ser 0 y que el máximo va a ser 10. Pero esto implica entonces una cosa, y es que acá, cuando yo calcule esto, este box ID, este box ID se puede estar saliendo, me pueden estar dando datos por fuera de ese 10. Entonces tengo que preguntar acá, if box ID es menor que beans, solamente en ese caso le voy a pedir que me lo acumule. Y, No y quiero, mayor o igual a cero, ¿no? señor, Y mayor o igual a cero, ¿no? también O tiene que ser sea, mayor o igual a cero. Sí, hagámosle, porque puede ser eso también. Cero, menor o igual, ese sí puede ser menor o igual que box ID y box ID menor que beans. Entonces con eso estamos asegurándonos que nos dé bien, ¿cierto? ujú. Entonces venimos acá, voy a volver a compilar, voy a correrlo, ya terminó, vamos a mirarlo
Entonces miren que nos están quedando casi todos centrados entre 0 y 2, ¿cierto? No es muy grande. Entonces ya, último intento, pero ya está funcionando muy bien. Entonces entre 0 y 2, vamos a hacer más resolución ahí. Bueno, muy bien, no sabemos, falta pintar. Compilamos, corremos, miramos. Ya dio algo que se ve más chévere, entonces vamos a utilizar GenoPlot. Le vamos a decir que nos haga un plot de, ¿cómo se llama esta vaina? Esto.txt. Vamos a hacerlo con líneas. Y ahí ustedes pueden ver el histograma. Y si le ponemos más resolución y le ponemos más puntos, pues nos va a dar muchísimo mejor. Entonces, en esto hemos aprendido mucho en este ejercicio porque vimos cómo controlar, cómo utilizar esos números aleatorios, cómo buscar la distribución, cómo controlar esa creación, cómo controlar la semilla y también hemos visto cómo escribir archivos. Y también todo utilizando también un histograma para hacer un vector para hacer un histograma. Entonces yo ya les subo este código para que ustedes lo tengan. Y bueno, listo, con esto terminamos. Disculpen el pequeño retraso, que fue por el inicio que me demoré mucho. Entonces, un feliz día y hasta pronto. Hasta luego, profe. Chao. Que estén muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, éxitos. Hasta luego, profe, gracias. Con gusto, que estén muy bien.